Hola, shalom, bendiciones. Este día vamos a dar una enseñanza sobre el crecer en el espíritu, creciendo en el espíritu. Hay muchas personas que ni siquiera han llegado a esta etapa en su vida y otros que llegaron pero por falta de entendimiento, sabiduría, discernimiento, guianza, se pierden. Muchas personas, recientemente ustedes han visto unos casos, se han acercado a nosotros diciendo que necesitan el bautismo de Espíritu Santo, que necesitan ser llenos de Espíritu Santo. Y cuando nosotros entramos en contacto con ellos, nos damos cuenta que ellos ya tienen el bautismo de Espíritu Santo, pero muchas veces lo que no tienen es activado un don, el don de lenguas eh, o el don de sanidad. Hay unos que reciben el bautismo de Espíritu Santo y reciben el don de sanidad o se activan otros dones, pero no el don de lenguas. Entonces se acerca gente que por no hablar en lenguas creen que no han recibido el bautismo de Espíritu Santo, pero a nosotros preguntarle, nos damos cuenta por las señales y por la experiencia que hemos adquirido en todo este tiempo, que estas personas sí realmente han recibido el bautismo de Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, realmente lo único que necesitan es una guianza. Entonces, esta enseñanza, el día de hoy, es para eh, guiarlo a usted o dar una enseñanza sobre, digamos, como las etapas por las que pasa un creyente, una persona que ha nacido de nuevo, después de que ha recibido el bautismo de Espíritu Santo. Ahora, fíjense bien, muchas veces la gente quiere dejar las cosas solamente a Dios, a Dios, a Dios, y no poner nadie de su parte. O dejar las cosas en las espaldas de las coberturas y que las coberturas estén ayudando, orando por ellos, haciendo esto y lo otro, pero jamás la persona hacer un esfuerzo personal por avivar o a incrementar o hacer más grande esa unción. Ahora, yo no digo que es malo acudir a la cobertura para recibir unción, para recibir guianza. Yo no digo eso, pero lo que quiero decir es lo siguiente, que también es una responsabilidad personal el incrementar la unción, el crecer en el espíritu, el multiplicar las lenguas, multiplicar la unción, desarrollar todos los dones. Eso es algo personal. Nosotros, ¿verdad? La cobertura, nosotros estamos aquí para guiar, para aclarar dudas, para ayudar al mejor camino, para ver si realmente tienen los dones activados, qué es lo que necesitan, para dar ese chispazo de unción, para impartir unción en sus vidas, que todos alguna vez necesitamos esa unción. Yo, en el caso mío, yo muchas veces necesité que oraran por mí. Yo les digo que yo pedía que oraran por mí prácticamente un día sí, un día no, un día sí, un día no, un día sí, un día no, por mucho tiempo. Fueron años. Y también, fíjese bien, yo anduve como que se andaba en búsqueda de un tesoro así, anduve en búsqueda de unción. O sea, yo me fui a diferentes lugares donde diferentes hombres y mujeres de Dios, llenos de unción, entre ellos está Benny Hinn. Yo fui a que Benny Hinn orara por mí, es bueno, aparte de mi pastor, ¿verdad? La primera persona donde yo recibí la unción, donde yo nací del Espíritu, donde yo conocí a Dios y sentí ese fuego, fue en la iglesia del pastor Donovan. Ahí fue el primer lugar, pero después yo quería más y más y más. Entonces llegué ahí a otro ministerio que era en Fuego por Jesús. El apóstol Tito Morales oró por mí, que me ayudó. Él me ayudó en cuanto a la liberación. Después
también donde yo fui en búsqueda de unción y que oraran por mí, fui donde Benny Hinn oró por mí, impuso manos sobre mi vida. Incluso yo fui a visitar un lugar del el pastor, ¿cómo se llama este pastor? Ricardo Rodríguez. Lo visité ya estando yo, ya habiendo crecido espiritualmente. Fue la segunda vez, creo yo, que fui a Colombia. La segunda vez que fui a Colombia, yo visité la iglesia esta por curiosidad, ¿verdad? Yo tenía curiosidad, quería ver qué tan cierto, qué tan fuerte era la unción y todo eso. Y eso fue en el 2019, creo yo. Sí, ¿verdad? Cuando fui a Colombia. Bueno, en el 2019, que andaba allá en Colombia, aproveché y fui ahí a la iglesia esta de avivamiento, pero fui durante el día, porque ya me iba a regresar. O sea, fue algo así como que no era algo previsto, no era algo que yo tenía planeado, solamente surgió y yo fui. Fui ahí, no estaba el pastor, no había servicio, solo estaba el lugar y pues sí, yo puedo testificar que sí, había, y con esto no quiero ponerme yo como una autoridad, ¿verdad? Diciendo que yo soy el mejor o que yo puedo juzgar, no, ¿verdad? Solamente cuento mi experiencia. No había nadie, no había nadie, no había culto, la iglesia estaba vacía, pero sí en el lugar sí se siente una unción fuerte, una unción poderosa. Yo fui en búsqueda ahí por curiosidad, pero pues al final estando ahí yo recibí unción y puedo decir que no fue que el pastor oró por mí, ¿verdad? Sino que fue Espíritu Santo directamente ungiéndome mientras yo estaba en ese lugar, porque fue un pastor de los que están ahí que me llevó a dar una vuelta, a conocer ahí adentro, y yo le dije que si podía orar, ¿verdad? Ahí un rato, y me dijo que sí, que podía orar, y entonces yo busqué. Ahí no hubo alguien que llegó y me ungió, pero sí estuve yo en un lugar donde había unción. Digamos, yo estaba en un lugar donde había una puerta del cielo abierta, así. Entonces, estaba en un lugar donde había unción, no oró nadie por mí, sino que yo mismo busqué esa unción, ese ungimiento en ese lugar específico. Entonces vino Espíritu Santo y me llenó. Entonces, no me quiero alargar porque quiero también, Karina va a hablar aquí también. Entonces, quiero que nos vayamos a la segunda de Timoteo. Esta va a ser como el fundamento, ¿verdad? De lo que vamos a hablar este día, lo que vamos a enseñar. La segunda de Timoteo capítulo 1, segunda de Timoteo 1:6. Dice, segunda de Timoteo 1:6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Lo vamos a leer otra vez. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aquí Pablo le estaba enviando una carta a Timoteo. Entonces, ¿quién impuso las manos sobre Timoteo? Fue Pablo. Timoteo era portador de la unción que le dio Pablo. Pero ahí le dice, ¿verdad? Te aconsejo que avives la unción. ¿Y cómo la iba a avivar él? Orando, ayunando. Bueno, en ese caso no podemos decir que leyendo la Biblia porque pues a ese tiempo no había una Biblia completa como la que estamos nosotros leyendo ahora, sino que en el caso de él pues era el Antiguo Testamento que él leía y las cartas, ¿verdad? Que tal vez él podía recibir alguna carta que se le envió a los Corintios o aquí o allá, y así era como ellos se informaban. Pero que él tenía una Biblia, pues no, ¿verdad? No era así. Seríamos mentirosos de decir eso. Entonces, era responsabilidad, le está diciendo Pablo, que era responsabilidad de Timoteo el avivar el fuego que había en él. Entonces, ahora vamos a ver las etapas, digámoslo así, del crecimiento de una persona y dónde es que va una guianza, ¿ok? Así que eh, les voy a pasar a la profeta Karina para que comparta con nosotros digamos, las etapas o los pasos, por decirlo así, en el crecimiento
en el crecimiento espiritual, para entender los dones, para entender la voz del Espíritu Santo, todo lo que tiene que ver con eso, con el desarrollo, ¿sí? Que eso es responsabilidad personal. El desarrollo espiritual es una responsabilidad personal. Es responsabilidad nuestra guiarlo, ayudarlo, impartir unción sobre su vida, activarlo, darle esos empujones, ¿verdad? Si alguna vez, digamos, llegaron a un tope, ayudarlos con ese rompimiento para continuar en la siguiente etapa. Así que les paso a Profeta Karina. Gloria a Dios, buenas tardes, bendito sea el nombre de Jesucristo, bendito sea su Santo Espíritu. Gloria a Dios. Esta tarde, como dice el profeta Carlos, vamos a estar hablando acerca de una enseñanza que se llama Creciendo en el Espíritu. Y yo quiero decirles que esta enseñanza la estamos impartiendo orientados por Espíritu Santo. Es algo que para este tiempo que se acerca, que se avecina, usted tiene que conocer. Es algo que Espíritu Santo está demandando que usted lo conozca para que en este tiempo usted esté preparado. La Biblia dice que Jehová no va a hacer nada sin antes anunciarlo a sus siervos los profetas. Y esta enseñanza que usted va a escuchar esta tarde, esta noche o esta mañana cuando usted lo está escuchando, usted lo está escuchando a tiempo, antes del tiempo que se avecina. Así que mi consejo es que lo retenga en su espíritu, que lo retenga en su cabeza, que lo retenga en su corazón y que lo lleve a la práctica. ¿Por qué? Porque es lo que va a necesitar para el tiempo que se avecina. Y la enseñanza le hemos puesto un nombre para facilitar la comprensión. Se llama Creciendo en el Espíritu. Y gloria a Dios por lo que dijo el apóstol, porque a partir de ahí vamos a darle inicio. Todos en absoluto, todos los que hemos sido llenos de Espíritu Santo y hemos recibido la unción de Espíritu Santo, todos, sin excepción, hemos pasado por los siguientes puntos. Yo le doy gloria a Espíritu Santo porque Él es el que revela las cosas, Él es el que dicta y el que guía hacia dónde va el entendimiento, hacia dónde va la enseñanza, gloria a Dios. Para empezar la enseñanza, nos vamos a tomar como base la primera de Samuel y vamos a hablar del profeta Samuel. Todos en algún momento cuando recibimos la llenura de Espíritu Santo, escuche esto, todos fuimos alcanzados a través de un hijo de Dios, de un obrero de Dios. Todos fuimos alcanzados a través de un obrero de Dios, ya sea que lo escuchó en la radio, en la televisión, que lo llegó a visitar, que usted mismo fue a una iglesia, como sea, pero Dios usó a un obrero de Él. Siempre lo hizo en toda la historia y lo va a seguir haciendo. Una vez que recibimos Espíritu Santo en nuestra vida, recibimos el bautismo de Espíritu Santo y que Él nos haya llenado de alguno de sus dones, entonces, escuche esto, solamente alguien que está entregado a Dios, aquí viene el primer paso y lo vamos a hacer de la forma como Espíritu Santo lo diga. El primer paso en el cual nosotros fuimos llenos de Espíritu Santo o recibimos Espíritu Santo es como dijo el apóstol, porque estábamos en una búsqueda. Estábamos necesitando, ya se nos había abierto, ya Dios nos había puesto el hambre por su presencia y había llegado a nosotros el entendimiento que había un Espíritu Santo y que había un bautismo de Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros surgió una necesidad en nuestro interior de su presencia. Y en esa búsqueda nosotros nos entregamos a Dios. En la primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1, empieza la historia del profeta Samuel, cómo él ministraba delante de la presencia del Señor. Pero el paso número 1 es la entrega del yo. Recuerde, estamos diciendo cómo crecer en el Espíritu, cómo se crece en el Espíritu. Solamente alguien que está entregándose a Dios, entregando el yo a Dios, entregándose a Dios, solamente esa persona recibe al Espíritu Santo.
Una vez que ha recibido Espíritu Santo, pero yo quiero que escuche esto. Samuel, el profeta Samuel fue entregado. Recuerde, el Antiguo Testamento es la sombra de lo que había de suceder. Es la sombra de nuestros tiempos. El profeta Samuel fue entregado así, totalmente y literalmente, a Dios por su mamá. Él fue entregado por completo, físicamente, totalmente a Dios. Y esa es la figura del presente nuestro. Cuando nos entregamos por completo, el primer paso es entregarnos por completo a Dios. Y cuando nosotros empezamos a entregarnos por completo a Dios, viene la búsqueda, el hambre, la sed por la presencia del Señor. Empezamos a crecer en el Espíritu. Porque cuando empezamos a entregarnos a Dios voluntariamente, cuando entregamos el yo a Dios, nace inmediatamente la necesidad y el compromiso voluntario de ministrar en la presencia de Jehová. Que ministrar en la presencia de Jehová no es lo mismo que alabar o cantar un cántico solo porque se menciona el nombre de Dios. Ministrar en la presencia de Jehová es una cosa y se puede ministrar en la presencia de Jehová y se puede ministrar sin la presencia de Jehová. Pero el profeta Samuel dice que él ministraba en la presencia de Jehová. Ya había una presencia en ese lugar de Dios, porque ahí era el tabernáculo de Dios y porque había un orden sacerdotal y porque Dios respalda su palabra. Entonces, iniciamos con la llenura del Espíritu Santo. No se puede crecer en el Espíritu si no estamos en el Espíritu, ¿verdad? No se puede crecer en el Espíritu, por eso estamos partiendo del bautismo de Espíritu Santo. No podemos crecer en el Espíritu si no tenemos a Espíritu Santo. No podemos crecer en algo que no tenemos. Entonces partimos del bautismo de Espíritu Santo. Una vez que fuimos bautizados en el Espíritu Santo y que fue y nació a partir de aquella entrega que tuvimos hacia Dios y de estar ministrando en la presencia de Jehová, solamente ahí, y dice la palabra en 1 Samuel 3, que el joven Samuel ministraba a Jehová. Ministraba a Jehová y dice, escuche, que también estaba en presencia de Elí. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, porque Dios nunca se va a saltar el orden sacerdotal que él mismo estableció. Entonces, no es que estaba él en la presencia de Elí porque Elí era un Dios, sino porque es el orden sacerdotal de Dios. Samuel estaba ministrando a Jehová en la presencia de Elí, dice la palabra. Es decir, que había un orden establecido, había un orden en la vida del profeta Samuel. Por lo tanto, él estaba, mientras ministraba, surge el llamado de Dios. Y ese llamado de Dios hacia la vida de Samuel nació por la obediencia y la diligencia que Samuel manifestaba hacia el hombre de Dios, que es Elí. Él tenía obediencia y diligencia. Entonces, el primer punto es entregarnos por completo a Dios, entregar el yo a Dios. Crecemos en el Espíritu cuando entregamos totalmente el yo a Dios. Seguimos creciendo cuando ministramos en la presencia de Jehová, en obediencia y diligencia a lo que Él ya estableció. Y es en ese momento donde surge el llamado a la persona, donde surge aquella nueva identidad de la persona. Acuérdese, nacimos de nuevo, nacimos del Espíritu, somos una nueva criatura, una nueva creación. Hemos nacido del Espíritu. Ese día que nosotros recibimos el bautismo del Espíritu y que nacimos de las aguas, nosotros hemos nacido de nuevo. Y es ahí donde se nos asigna y se despierta y nosotros vamos conociendo nuestra identidad. Es ahí el llamado de Dios a la vida de nosotros. El llamado como profeta, como apóstol, como evangelista, como maestro, como pastor. El llamado que usted tiene, el llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros
somos parte del cuerpo de Jesucristo, pero con una misión específica cada uno. Cada una de las células, Pablo lo dijo así, el cuerpo no es solo ojo, el cuerpo no es solo oreja, el cuerpo no es solo nariz, todo el cuerpo de Jesucristo tiene diferentes miembros. Yo he visto en mi experiencia, en este tiempo, sirviéndole al Señor, que Dios pone en nuestro camino muchos profetas, mucha gente con llamado apostólico y profético. Y muchos profetas nos rodean, como los que están aquí en el grupo. Entonces, solamente entregando el yo, ministrando en la presencia de Jehová en el orden establecido por Dios, donde surge el llamado. Y la palabra, Jesús dijo que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces, ese llamado, dice que Elí, él tenía un estilo de vida de ministrar a Jehová en la presencia de Elí. Y en ese estilo de vida que tenía Samuel, fue llamado por Jehová. En ese nuevo estilo de vida que usted y yo tenemos a partir que nacimos del Espíritu, es que surge el llamado de Dios hacia nuestras vidas. Yo quiero que va viendo cómo no solamente alguien es bautizado y ahí estuvo ya, ahí terminó todo. Ahí está la obra del Espíritu, que una persona reciba el bautismo de Espíritu Santo y que hable lenguas o que tenga un don y ahí estuvo. No, no, no. Ese es el instante en el que nace por completo, en el que nace del Espíritu, en el que el Dios Altísimo vino a morar a ese cuerpo. Pero no se queda hasta ahí, sino que empieza la transformación. Y una vez que Espíritu Santo ha venido, empieza el trabajo de crecer, de edificar, de reedificar. Entonces, en ese crecer, en ese evolucionar, en ese transformar, en ese renovar, se va cambiando por completo. Pero no es algo que se detiene, simplemente, recibió el Espíritu, el bautismo de Espíritu Santo y ya estuvo todo, ahí terminó. Apenas está empezando la carrera que es crecer en el Espíritu. En el libro de Ezequiel 47, Ezequiel nos da, Espíritu Santo nos dio a través del profeta Ezequiel una figura de las profundidades del Espíritu. Él nos dio una figura de los niveles de profundidad en el Espíritu. Y dice que había un nivel del agua que llegaba a los tobillos nada más. Y había un nivel del agua que llegaba a las rodillas nada más. Y había un nivel del agua que llegaba a los hombros nada más. Pero hubo un momento en el que él ya no podía mantenerse en pie, sino que él estaba flotando. Él ya no podía estar en pie, sino que a nado. Las profundidades de Dios. Y eso solamente nos habla de un crecer en el Espíritu. No hemos sido llamados, escuche esto, lo triste de esto y lo poderoso de esto al mismo tiempo. No hemos sido llamados solamente a recibir el bautismo de Espíritu Santo y a recibir unas lenguas. Y usted habló las lenguas cuando usted fue bautizado, pero solamente ese momento habló las lenguas. Usted solo tuvo la evidencia, pero guardó el don, enterró el talento. Si usted recibió lenguas, es para que usted hable lenguas. El recibir un don es un privilegio, pero al mismo tiempo un compromiso, amados. Porque el que está deseando lenguas es porque ha oído que las lenguas, o porque no le han enseñado y nunca se le enseñó que las lenguas para el que las recibe es porque tiene que hablar en lenguas. Si usted recibió el don de lenguas, es para que usted hable en lenguas. Es para que se mantenga en lenguas. Es para que le saque el fruto de las lenguas. Para que usted dé un fruto de lenguas. No para que simplemente usted vea que es verdad y gloria a Dios, pero no es para que lo enseñe a otro. No es para que otros vean. No es solo para que usted se sienta bien o para convencerse de Espíritu Santo, sino que es para que usted lo practique.
Si usted recibió sabiduría, es para que usted practique sabiduría. Si usted recibió ciencias, es para que usted practique ciencia. Es para que usted dé fruto de ese talento que Espíritu Santo le entregó el día que usted fue bautizado en el Espíritu. Ahora, cuando nacemos del Espíritu, es necesario crecer, porque no nos vamos a quedar como niños todo el tiempo. Pero yo veo muchos con cara de viejos, pero con un espíritu de bebé. Y no hemos sido llamados a quedarnos como bebé, sino a crecer en el espíritu. Entonces, Samuel fue entregado por completo a Dios. Segundo, ministraba en la presencia de Jehová. Ministraba a Jehová en la presencia de Eli, siguiendo todos los requerimientos y todo el orden establecido por el Padre. Y en ese estilo de vida, él recibe un llamado. Y ese llamado que recibe es un compromiso más. Escuche, cada cosa que se nos confiere en el reino de los cielos conlleva un compromiso. Al que mucho se le dio, mucho se le va a pedir. Antes usted solo era un oidor de Dios, pero cuando usted recibió el bautismo de Espíritu Santo, usted se convirtió en un testigo de Dios. Y ahí dice que el testigo que viere y que se callara, ese va a recibir un juicio. Cada cosa que hemos recibido de Dios en el reino de los cielos es también un privilegio, pero al mismo tiempo es un compromiso. Entonces, cuando recibimos el bautismo de Espíritu Santo, empieza el proceso de crecer. Y cuando usted permanece en la ministración a Jehová, cuando usted permanece en el estilo de vida de practicar la santidad que se le ha enseñado, por lo menos acá en el ministerio, aquí se le ha dado una serie de consejos, de indicaciones para que usted permanezca en el Espíritu, porque escuche lo siguiente, solamente alguien que permanece crece. Solamente alguien que permanece practicando las lenguas avanza en lenguas. Solo alguien que permanece leyendo la Biblia da frutos de la lectura. Aquí le hemos repetido muchas veces a manera de testimonio y por lo que hemos experimentado y le hemos aconsejado compartiendo con usted lo que nosotros hemos visto. De lo que hemos visto y oído, nosotros hemos compartido con usted. Por eso le decimos, hable lenguas. Si usted ya tiene el don de lenguas, hable lenguas todo el tiempo. Haga un hábito de ellas. Si usted ya recibió Espíritu Santo, empiece a leer la Biblia. Empiece a ayunar. ¿Por qué? Porque solamente el que permanece, solo permaneciendo, se logra un rompimiento. Pero el que no habla lenguas, no espere recibir otro don de lengua. ¿Para qué quiere tres lenguas si ni siquiera una la practica? Cuando practicamos, es decir, cuando apreciamos aquel don que Espíritu Santo nos ha dado y hacemos uso de ese don, pues entonces va a haber un rompimiento que va a traer un fruto y va a traer otro nivel de gloria, otro nivel de la majestad de Dios, como Ezequiel 47. Ya no solo va a estar a los tobillos, sino que va a avanzar a las rodillas, la unción de Dios, sino que va a subir hasta los hombros, de modo que ya no pueda ni estar en pie, sino que solo flotando en las profundidades de Dios. Pero para eso tiene que permanecer en lo que actualmente usted tiene, sin fluctuar, teniendo un equilibrio. Por eso el otro día Espíritu Santo nos decía a través de la prédica, de la enseñanza, cómo tenemos o qué tenemos que hacer para tener una estabilidad mental, emocional y espiritual. ¿Qué tenemos que hacer para tener una estabilidad mental, emocional y espiritual? ¿Qué tenemos que hacer? Y lo que nos decía es que no debemos separarnos de la oración, que debemos permanecer en el Espíritu para poder crecer, para poder permanecer
Y para poder avanzar, escuche esto, cuando no perseveramos en lo que acabamos de recibir del Espíritu, simplemente nos estancamos. La Biblia dice que los dones son irrevocables, pero si usted no los practica, algunos dones pueden apagarse, porque contristamos, Espíritu Santo. No se van los dones, pero se quedan como congelados ahí, hasta que viene alguien con unción a activar aquellos dones de nuevo. Entonces, eso lo que hizo es, no retrocedió, pero tampoco avanzó, se quedó ahí paralizado en el camino, reteniendo toda la gloria que el Padre quiere soltar sobre su vida, deteniendo toda la gloria, toda la unción que Dios quiere dar a su vida. Y no la recibe, no es porque el Padre no quiera que usted la reciba, sino porque usted va lento. Es porque hoy, si yo estoy aprendiendo un nuevo idioma y no lo practico, yo no lo voy a aprender, hablando solo de las lenguas. Pero hay diversidad de dones extraordinarios, maravillosos, y para ahí vamos. Entonces, solamente avanzamos y crecemos en el Espíritu haciendo un estilo de vida de cada cosa que se nos va enseñando. Mire, cada enseñanza que se le ha dado es para que usted crezca en el Espíritu. Y cada cosa que se le enseña es porque se nos ha dado, primeramente, se nos dio, y de lo que se nos ha dado, pues nosotros damos. Entonces, una vez que ya usted tiene un estilo de vida de ministrar a Jehová, usted recibe el llamado de Dios. Ahora usted tiene claro que fue llamado para ser profeta, para ser evangelista, para ser pastor, para ser maestro, o para el don que Dios lo está llamando, para el área en la que Dios lo quiere usar. El llamado de Dios. Pero el llamado de Dios es solamente para que usted sepa cuál es su identidad en el cuerpo de Jesucristo. Así que muchos reciben el llamado y saben en su corazón, y luego Dios envía a un profeta, Dios envía a un ministro y le confirma aquel llamado que ya en su corazón la persona ya sabía, un profeta, un pastor, pero eso solo es un llamado. Ese es un llamado. Cuando recibimos el llamado, estamos invitados a crecer en el Espíritu. Ahora ya se nos reveló lo que el Padre tiene en el corazón suyo de Él para nosotros, y lo que debemos hacer es permanecer en la presencia del Señor. Entonces, después de recibir el llamado, empieza un verdadero crecimiento. En 1 Samuel capítulo 3 dice que mientras Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, él recibió un llamado. Él recibió el llamado de Jehová. Él le dijo Samuel, Samuel, y lo llamó 3 veces. Y allá conocemos la historia que Elí, el sacerdote que estaba ministrando, enseñando, impartiendo sobre la vida de Samuel, le dio indicaciones de cómo hacer para que él pudiera atender a la voz de Jehová. No fue solo que Samuel pudo hacer eso. Dios no quiso saltarse las cosas que él mismo, él lo ha dejado de esa manera. Entonces fue Elí quien le dio la indicación de cómo hacer para poder él conectarse con la voz del Padre. Y así fue. Samuel fue obediente y diligente a la dirección que le dio Elí, y él pudo, y vemos ahí en 1 Samuel 3, cómo él puede hablar y mantener la primera conversación audible con Jehová, el Dios Altísimo. Fue después de ese primer encuentro del llamado de Dios a la vida de Samuel, en el versículo 19 dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Solamente después de un encuentro sobrenatural, y aquí viene esta parte que queremos compartir con ustedes y que es para el tiempo que viene, amados. Esta palabra es una palabra que el Espíritu Santo está dando para el tiempo que viene. Ojo, alerta. Cuando crecemos en Jehová, va a suceder 2 cosas. La primera cosa es un encuentro personal, real y auténtico. Vemos a Samuel teniendo la primera conversación con Jehová. Entonces, la primera etapa de crecer
Después de todos los puntos que mencionamos, de entregarnos por completo, entregar el yo por completo, de mantener un estilo de vida en la presencia de Dios, ahí se recibe un llamado. Y cuando se recibe un llamado y sigue usted en la presencia de Jehová, en un estilo de vida en santidad, como le hemos indicado, leyendo, orando, alabando, empieza un crecimiento en el espíritu. Lo primero que va a suceder y que es y fíjese, la multisabiduría y la multiforme de Dios, la multiforme sabiduría de Dios hizo que usted llegara hasta este punto, donde usted ya tiene claro su llamado y en este punto lo que lo ha movido y lo ha hecho permanecer ha sido un encuentro personal con Dios. Un encuentro auténtico y genuino con Dios. Un testimonio personal para su edificación, para su fe, para su confianza, para su propia certeza. Un encuentro personal que usted no puede comprobarlo a nadie más, sino que solo usted sabe que pasó. Solamente usted sabe lo que usted vivió. Usted y solamente usted sabe lo que usted experimentó. Aquel sueño, aquella visión, aquella palabra profética, aquel instante donde usted vio, sintió, fue tocado, aquel momento que ha marcado su vida y su corazón, pero que solamente lo tiene usted en su corazón como testimonio y que nadie lo va a mover de su fe, de su confianza en Dios, porque usted sabe lo que usted ha experimentado. Ese es un encuentro personal. La primera etapa de crecer en Jehová es ese encuentro personal como lo tuvo Samuel. Él oyó audiblemente la voz de Jehová por primera vez. Así como usted ha tenido un encuentro personal con Dios, que usted sabe que Jehová es real, usted sabe que Jehová es verdadero. No importa lo que digan las corrientes actuales del mundo a través de las diferentes redes sociales, desmintiendo la presencia del Dios viviente, diciendo que es mentira, que Dios no existe, que los extraterrestres, que no, eso no existe. A usted ya no lo pueden sacar, ya no lo pueden hacer tambalear en su mente porque usted tiene un testimonio verdadero. No así otras personas que no han tenido ese encuentro sobrenatural, nunca han sentido la presencia del Espíritu Santo, nunca han tenido una revelación, nunca han oído nada del Espíritu Santo. Pero usted en exclusivo, usted sí tiene un encuentro personal con Dios. Esa es la primera parte de crecer. Eso es lo que lo hace que usted no se vaya al mundo, pero no es todo. En esta etapa del encuentro personal con Dios, usted va a tener sueños, va a tener visiones, revelaciones, todo, mis amados, para su propia edificación. Todo para que usted crezca de niño a un adulto, a alguien que puede digerir el alimento sólido. Tristemente, muchos se quedan hasta esta etapa y cierran su entendimiento y cierran su razonamiento y se van a obstinar en su corazón de que eso es el todo de Dios. Porque ellos tienen en sí el testimonio de que Dios es real y van a rechazar la enseñanza de cualquier otra persona porque ello es suficiente para ellos. Y gloria a Dios por el encuentro sobrenatural, personal, con Espíritu Santo, pero no es todo. Es una etapa de crecer en el Espíritu. Es decir, afirmarse en Dios. Entonces Samuel tuvo el primer encuentro sobrenatural con Dios y él escuchó audiblemente a Jehová. Y no solo Samuel, vemos a Moisés estando él solo en el desierto pastoreando las ovejas que no eran ni de él, sino que del suegro. Y vemos que él vio una zarza que ardía y el ángel de Jehová que lo llamaba. Como no tenía una evidencia de lo que había pasado, sino que fue algo personal. Él le dio señales. Él le dio señales para cuando llegaran allá a donde estaba el pueblo, pero esa es otra etapa. Eso es para ya hacer una manifestación pública.
Pero hasta este momento, ellos no podían, él no podía mostrar que él había visto una zarza ardiendo. Él no tenía cómo, no habían ni cámaras, no había una herramienta con la que él podía enseñarles que la zarza realmente se había encendido y que ahí estaba un ángel y que le llamó, y él no tenía esa evidencia. Él no tenía cómo comprobar eso. Fue un encuentro personal. Pero vemos allá en el Éxodo 19 cómo Jehová le dice, mira, me voy a aparecer en el monte, me voy a manifestar a todos ellos para que te crean para siempre. Ese es otro nivel de presentación y a esa vamos, a esa manifestación vamos. Pero la primera etapa, y que todos los profetas de la Biblia ya han vivido, y nosotros no somos la excepción, es un encuentro a manera personal para nuestra edificación, templanza, para nuestro crecimiento, para nuestra seguridad en Dios. Entonces vemos ¿cómo se llama? Abraham. Abraham vemos que se le apareció a él solo primeramente, hablándole, sacándolo de allá de la tierra de sus padres, de su parentela. Luego vemos a Moisés en la zarza, un testimonio a manera personal. Vemos a Samuel como primeramente él está, pues como él no podía hacerle comprobar a Elí que él acababa de escuchar una voz que lo llamaba. Elí creyó porque él era un sacerdote, él era la cobertura de Samuel. Y luego vemos más adelante a Ezequiel. Él está en medio de todos los ancianos, de todos los israelitas, sacerdotes, pero el único que estaba recibiendo visión era el profeta Ezequiel. ¿Cómo él podía comprobar a ellos que él estaba teniendo esa visión? Era todo a manera personal. Lo que quiero decir, amados, es que la primera etapa de todos los hombres de Dios ha sido un encuentro sobrenatural con Dios, pero todo ha quedado a manera personal. Y eso es para testimonio personal. Así que ni se desgaste tratando de convencer al mundo de que Dios le ha dado esta visión, este sueño, esto, lo otro, porque el mundo pierde el interés, porque es mundo. Solamente los que hemos venido por este mismo camino vamos a apreciar la obra que Dios está haciendo en la vida de alguien. Ese testimonio personal, nos gozamos con el testimonio personal de esta persona, de este hermano, de este nuevo creyente, de esta nueva criatura. Pero no es todo. No es todo. Y muchos se han quedado hasta ahí. No, es que Dios me usa a mí también. No, es que yo sé que Dios me oye a mí también, porque yo tengo sueños, yo tengo visiones, yo tengo esto. Y es así, es cierto, pero no es el todo. No es el todo. Y si usted piensa que hasta ahí se debe quedar, hasta ahí lo único que está haciendo es retener la gloria postrera, que es mayor que la primera. Recuerde Ezequiel 47, vamos de gloria en gloria, de nivel en nivel, de profundidad en profundidad. Entonces, cuando ya tenemos nosotros el encuentro personal y el testimonio, no es para que usted siga dándole vuelta a los testimonios que vivió en el pasado. El testimonio que usted vivió ayer ya es pasado. Ese encuentro personal, amados, es la base sólida, es el cimiento en nuestra vida para lo que Jehová nos va a usar. Recuerde, hasta ahí ya Jehová ya le dio un llamado, ya usted sabe que Dios lo eligió para que usted sea profeta, pero usted no ha ejercido como profeta. Hasta ahí usted sabe que Dios ya le está dando sueños y sueños, porque su llamado es ser profeta, pero no ha ejercido todavía como profeta. Entonces, el siguiente punto en el crecimiento, en el espíritu, el encuentro personal, escuche, todos los puntos anteriores que he dicho no van a cesar. Es un compromiso mantenerlos vivos. Desde que nos entregamos por completo a Dios, hay que seguir entregados por completo a Dios. Ministrar a Jehová en la presencia ministrando a Jehová en la presencia de Elí. Así se mantenía Samuel.
Eso debe seguir así. Luego recibe un llamado. Es decir, no porque recibe algo nuevo, usted deja lo anterior. Usted va creciendo y va aprendiendo un nuevo estilo de vida en el espíritu. No porque va a leer la Biblia va a dejar de hablar lenguas. No porque habla lengua va a dejar de desear los otros dones. No porque ya tiene todos los dones va a pensar que esos son todos. Hay dones extraordinarios. Es decir, nunca cesa la gloria de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos practicando, hemos entrado a una nueva gloria, a un nuevo nivel de gloria, y ahora estamos nosotros en ese encuentro personal con Dios y tenemos la certeza de Dios, va a haber un fin de esa gloria. Y cuando llegamos al fin de esa gloria, pero nosotros seguimos en el Espíritu adorando, exaltando, glorificando, teniendo, como se nos dijo en la prédica anterior, una estabilidad mental en el Espíritu, vamos a la siguiente gloria. Y crecer en el Espíritu nos lleva, ahora ya no solo es un encuentro personal, un testimonio personal que yo no puedo comprobar a los demás, sino que ahora viene un testimonio público. En 1 Samuel 3:19 dice que Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Crecer en el Espíritu lo va a llevar a tener un testimonio público. Porque mientras usted esté en el Espíritu, usted está enfocado en lo que le va encomendando Espíritu Santo. Usted está enfocado en ese mandato, usted está enfocado en esa obra, usted está enfocado en esa voz, en esa instrucción que Él le dio, usted está enfocado en estar en las lenguas, usted está enfocado. Y mientras usted está en el Espíritu, en ese estilo de vivir, entonces Espíritu Santo va a empezar a mostrar a los demás un testimonio público. Escuche, la primera etapa de crecer en el Espíritu es una edificación personal. Pero la siguiente etapa es edificar a la iglesia. Cuando ya estamos edificando a la iglesia, empezamos a ejercitar nuestro llamado. Ahora Moisés ya no estaba solo en el desierto, sino liderando a más de 600,000 personas. Entre ellas Coré y su séquito y otros que no estaban tan felices de que él fuera su líder. Ellos se sentían superiores, ellos se sentían que también eran príncipes, ellos no podían entender el orden sacerdotal. Y para que quedara claro el orden puesto por Jehová, fue que Jehová vino al monte y le dice en el libro de Éxodo, capítulo 19, yo me mostraré a todos para que te crean. Porque Jehová sabía el corazón de las personas. Jehová sabía que no creerían a Moisés totalmente. Entonces él viene y él dice, me voy a aparecer para que te crean. En Éxodo capítulo 19, Éxodo capítulo 19. Éxodo 19:9 dice, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Oiga, ¿por qué se apareció en el monte? Para que te crean para siempre, o sea, porque el pueblo no creía a Moisés. El pueblo creía que Moisés se había puesto como líder. Y eso sucedió desde el principio. Si usted ya leyó Éxodo, lo primero que le dicen, bueno, ¿y a ti quién te ha constituido? O sea, estaban siempre todo el tiempo cuestionando el liderazgo de Moisés. Entonces aquí dice en Éxodo 19:9, y también para que te crean para siempre. O sea, no creían que Moisés era el hombre, la voz de Dios para todo ese montón de personas. Entonces Jehová le dice, mira, para que te crean para siempre, yo voy a venir en una nube. Yo voy a venir al monte y así, y le da la indicación, pero todo eso que pasó ahí fue para que la gente le creyera a Moisés. Es decir, ya no se apareció solamente en la zarza a Moisés, ni en el monte a Moisés, sino que ahora se aparecía en el monte a nivel público para que
todos creyeran que Moisés era la voz de Dios. Y lo mismo con el profeta Samuel. Le dice, y todo el pueblo sabía que Samuel era un fiel profeta de Jehová. Entonces, la segunda etapa de crecer en el Espíritu es que ya no solamente va a ser edificado usted mismo, yo misma, sino que ahora vamos a poder edificar. No es algo personal, sino que ya es algo público. Exacto, pero eso, mis amados, no es algo así como que, bueno, yo, Karina, me propongo que en este año yo voy a hacer eso. No. Aquí es la unción, aquí todo, mis amados, el centro de todo esto es Espíritu Santo. Él nos va a mantener en una gloria. Mire, hay personas que han estado en la primera gloria toda la vida y se enfriaron y se acomodaron y hicieron de Dios una rutina dominical. Y esa persona tenía un llamado. Escuche lo siguiente. Cada persona que es alcanzada por Dios tiene un lugar en el cuerpo de Jesucristo. El cuerpo físico, nuestro natural, es una semejanza del cuerpo que es la iglesia. Y no hay una célula que esté en vano en nuestro cuerpo. La primera etapa del crecer en el Espíritu es una edificación personal. Lo que hemos oído, una renovación del espíritu, una transformación de nuestro espíritu, un trasladarnos de la luz a las tinieblas en nuestro espíritu, en nuestro entendimiento, en nuestra sabiduría, en nuestro conocer. Aún hay gente, líderes, que están viendo con los ojos del espíritu en tinieblas. Dice que la lámpara del cuerpo son los ojos y aún sus ojos están en tinieblas, manifestando la tiniebla que hay en el corazón. No hemos sido llamados solamente a edificarnos a nosotros mismos y vivir todo el tiempo edificándonos a nosotros mismos, sino que hemos venido al cuerpo de Cristo para edificar a la iglesia. Para que ahora usted recuerda que tiene un llamado, pero ese llamado no se va a poner en actividad hasta que Espíritu Santo lo ascienda en unción. Aquí no se trata de la capacidad intelectual humana, aquí se trata de una capacidad espiritual y solamente el que nos avanza o el que nos detiene es Espíritu Santo. Nadie puede por sí orar por una persona y que esa persona reciba sanidad. Es la unción, es Espíritu Santo. Es Espíritu Santo. Y el que no reconoce Espíritu Santo, un nivel de unción, Espíritu Santo, está desechando el mismo Espíritu Santo que ha establecido eso. Los niveles de unción en su profundidad. Y lo vemos en toda la palabra. Y el ejemplo más claro de ello es Ezequiel 47. Luego que somos llamados para edificar a la iglesia, empieza un tiempo de testimonios públicos, impulsados por el Espíritu. Dice que Jesús, después de haber sido bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, el Espíritu le impulsó al desierto. Ese Espíritu Santo el que le va a impulsar. Ese Espíritu Santo el que lo va a mover, lo va a incomodar. Lo va a sacar de la casa, lo va a llevar a la calle, lo va a llevar al hospital, lo va a llevar al bus, va a ir en el bus y no va a poder. Miren, en el estilo de vida de nosotros, si vamos en el bus, ahí es un lugar para poder predicar la palabra. Si estamos en el mall, en el centro comercial, ahí es un lugar para dar la palabra. Yo recuerdo y lo digo para la gloria de Dios y porque no puedo hablar del testimonio de otros, sino del nuestro, ¿verdad? Para hablar con propiedad y autoridad. Yo recuerdo que mi esposo se levantaba y se iba impulsado a la montaña, al volcán, él solo a orar ahí. Y la manifestación sobrenatural era pública, visible. Actos públicos visibles, pero que ya sobrepasan el intelecto y la capacidad humana por el Espíritu. Entonces, no somos llamados
a solamente edificarnos. Escuche lo siguiente. Mientras nosotros estamos en una edificación personal y que gloria a Dios porque pues vamos camino a avanzar, ¿verdad? Pero no nos vamos a permanecer toda nuestra vida edificándonos personalmente a nosotros, sino que estamos llamados a avanzar. En esa etapa usted va a tener sueños y visiones para edificarse a usted mismo, para avanzar. Ahí es donde usted va a recibir la revelación, ahí es donde va a recibir los dones, ahí va a recibir va a ser equipado para ir afuera. Pero eso solamente se alcanza, mis amados, cuando permanecemos en el estilo de vida, permanecer, perseverar. Entonces, crecer en Dios se refiere a avanzar de la edificación personal a la edificación de la iglesia. Un encuentro, una edificación personal va a traer testimonios personales que usted sabe que son así, pero usted no tiene la forma de comprobarlo a los demás, ¿verdad? Solo para su certeza, su seguridad y su fe. Pero cuando usted permanece en ese estilo de vida nuevo, usted avanza a edificar a la iglesia y pone en acción el llamado que Dios le dio. Y eso son niveles de unción. Como decía Ezequiel, primero estaba hasta los tobillos. Ese es un nivel de unción. Se requiere un rompimiento para poder avanzar al nivel de unción de las rodillas. Se requiere de un nivel de unción, un rompimiento para que usted pase a las profundidades del Espíritu. ¿Y cómo se alcanza ese rompimiento? Número 1, siendo obedientes, diligentes. La escritura sirve como un lineamiento para que nosotros simplemente sigamos los pasos que están ya ahí. Para que Samuel pudiera obtener el rompimiento que él requería, él acudió donde su pastor Elí, su cobertura Elí. El que quiso desecharla porque se sentía que él ya había alcanzado el todo y él era un rey, fue destituido de ese rey. Cuando él quiso desechar su cobertura, que era Saúl, dice la palabra que él le rasgó la vestidura al profeta Samuel. Él le rompió su vestimenta. Eso significa que hubo un rechazo a la cobertura, pues, que Samuel estaba dando a él, ¿verdad? Y él se sentía seguro porque había alcanzado un nivel que, pues, humanamente, él era obvio, él era un rey, ¿verdad? Y estando en ese nivel de unción donde él fluía, él rechazó la cobertura a la que Dios le había puesto, que era el profeta Samuel, rompiendo la vestidura del profeta Samuel, y eso le costó el reino, eso le costó su propia vida. Entonces, amados, somos llamados, y ese es el tema de esta noche, avanzar. Somos llamados a romper la barrera de la unción, a las profundidades de la unción. Y yo quiero compartir algo que es como el corazón de todo esto que ha surgido, y esto es lo que decía Espíritu Santo. Muchas personas actualmente, y también, miren que cuando yo recibí esto, yo me tardé en dar este mensaje aquí al grupo. Porque aquí en el grupo y en esta generación, en este presente, está sucediendo una cosa y es necesario que usted lo entienda para que pueda, si es necesario pedir perdón, sea diligente entre su cuenta y Dios para lo que voy a decir a continuación, porque esto viene del Espíritu Santo. Espíritu Santo va a revelar lo que está en el corazón, como hemos dicho, 1 Corintios 14:25, lo oculto del corazón se hace manifiesto. Si usted tiene Espíritu Santo, las personas que tienen Espíritu Santo le va a revelar lo oculto del corazón de las personas. Y está pasando algo. Estamos confundiendo el momento en el que Espíritu Santo revela lo oculto del corazón de la persona con profetizar. Se está confundiendo. Escuche lo siguiente. Una cosa es que Espíritu Santo le revele, esto es para los profetas que están en el grupo. Esta es una palabra que viene para los profetas que están en el grupo. Se está
Espíritu Santo le está revelando lo oculto del corazón de la persona, pero no es lo mismo que Espíritu Santo le revele lo oculto del corazón de la persona a que le dé la indicación que profetice sobre lo que está viendo en el corazón de la persona. Primera de Corintios 14:25 dice que una señal que porta un profeta es que lo oculto del corazón de las personas se hace visible. Un profeta puede mirar lo oculto del corazón de las personas porque Espíritu Santo se lo revela. Primera de Corintios 14:25. Pero lo que está sucediendo es que cuando Espíritu Santo revela lo que está en el corazón de la persona, el profeta está profetizando. Y yo quiero decirle lo siguiente, no es lo mismo. No es lo mismo. Espíritu Santo nos revela el corazón de la otra persona porque Él es el espíritu de profecía, porque Él es el Dios todopoderoso y delante de su presencia no hay nada que quede cubierto, todo queda desnudo delante de la presencia. Y Él nos hace saber a nosotros, así como le hizo saber a Abraham que Él iba a destruir Sodoma y Gomorra, no porque Abraham pudiera ser, no para que orara Abraham, y se iba a detener el juicio porque ya estaba resuelto que iba a pasar así, porque no había ni un justo ahí, sino solo Lot, pero él iba a ser sacado de ahí. Le reveló lo que iba a pasar porque Abraham era su amigo. Dios le está revelando lo oculto del corazón de las personas porque la palabra dice que Jesús no tenía necesidad que nadie le presentara a las otras personas, sino que Él sabía lo que había en el corazón del hombre. Él sabía lo que había en el corazón del hombre. Entonces, una cosa es que usted esté recibiendo lo que hay en el corazón de una persona y otra cosa es que usted esté recibiendo la orden de profetizar. ¿Cuál es la diferencia? Primera de Samuel 9:19 dice, y Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas. Le está hablando conciencia y le está hablando lo que está en el corazón de Saúl. Porque Samuel era un profeta. Pero hasta ahí él no está profetizando. Entonces la diferencia entre descubrir el corazón de una persona y profetizar es la siguiente. Aquí Samuel está haciendo uso del don que lo oculto del corazón se hace manifiesto. Ahora, ¿qué es profetizar? Primera de Samuel capítulo 10, versículo 2. Dice, hoy después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín y empieza a decirle todo lo que le va a acontecer en el camino de regreso a su casa. Una cosa es que lo oculto del corazón se revela y es lo que ya está en el corazón de la persona. Es el presente y el pasado a la vez. Pero profetizar solamente se refiere a lo por venir y eso solo lo sabe Dios. Entonces, Espíritu Santo decía lo siguiente y yo espero que me haya dado a comprender con la diferencia entre qué es cuando nos revela el corazón Espíritu Santo de una persona y qué es cuando Él nos manda a profetizar. Lo que está pasando es que muchos profetas no están identificando cuando Dios le está revelando el corazón de la persona y cuando el Espíritu Santo le revela el corazón de la persona, el profeta empieza a profetizar como que si Dios le está diciendo que le va a dar esto, aquello, lo otro a la persona. Y él no está diciendo eso. Por eso todas las cosas que se ha dicho no se cumplen. ¿Por qué? Porque Dios no le estaba diciendo que le iba a dar esto, aquello, lo otro, sino que Dios estaba enseñando lo que había en el corazón de aquella persona. Entonces eso es una cosa que está muy seria y es algo que está pasando en la actualidad. Es algo que está pasando en los profetas de este tiempo y muchos profetas han decaído porque han profetizado y nada de lo que han dicho se ha cumplido.
porque no tenían la sabiduría de entender que lo que a ellos habían visto ciertamente era el corazón de aquella persona, pero no habían recibido la revelación de entender que Dios no estaba diciendo que profetizara, sino como a Abraham Dios le reveló porque era su amigo. Así también al profeta Dios le está mostrando el corazón de aquella persona para que sepa lo que hay en el corazón de esa persona sin que haya necesidad de que se lo digan, pero no para que profetice. Pero cuando Dios le diga que profetice, Él se hará notar, su voz será audible, su voz será patente, su voz será estruendosa, su voz será una orden, una trompeta, un ruido, un fuego que quema que no lo va a poder dejar. Espíritu Santo está hablando que cese de profetizar al corazón de la gente. Espíritu Santo está diciendo que pare de profetizar a los ídolos del corazón de la gente, porque por causa de eso han venido muchos juicios y por la misericordia y la gracia no hemos sido destruidos. Entonces, gloria a Dios por esta enseñanza. Yo espero que se haya podido comprender. Realmente es muy importante que como profeta pueda entender esto. Y es parte de crecer en el Espíritu. Es parte de crecer. Es parte de entender. Es parte de que nuestro entendimiento sea edificado y transformado. Entonces, no es que no sea profeta y por eso no se convirtió. No sucedió aquello que había dicho. La Biblia dice que el profeta que dijere algo y se cumple, ese es profeta de Jehová. Pero el profeta que dice algo y que no se cumple, que no tema a esa persona. Que no tema. Espíritu Santo me enseñaba en el libro de Ezequiel capítulo 14 cómo el profeta que está hablando al ídolo del corazón de las personas juntamente con el otro iba a recibir un juicio, un castigo. Y eso es vigente allá con Ezequiel y es vigente ahora porque no hay acepción de persona. Entonces, esto es verdadero, esto es real, esto es temible porque estamos sirviendo a un Dios temible, pero la solución a esto es lo siguiente. Buscar más profundamente la voz de Espíritu Santo. No hay que hacer otra cosa más, sino que estar en su Espíritu. No hay que hacer ninguna otra cosa más que dejarnos en la presencia de Dios, dejarse en la presencia del Dios visible, del Dios. Y es visible porque cuando nosotros estamos en la presencia de Él, podemos palparlo, podemos experimentarlo. Solamente déjese en la presencia de Él. Si Él ha revelado todas estas cosas, es porque quiere llevarnos a una gloria mayor, a una gloria mejor. Amén, amén. Así que espero realmente que se haya entendido lo que se trató de enseñar este día, esta noche, y que sea para su beneficio y crecimiento espiritual, pues que es lo que se busca, ¿verdad? De esta enseñanza y de todas las que se han dado, para beneficio del cuerpo de Jesucristo. Así que hemos llegado al final de esta enseñanza. Manténganse pendiente con la siguiente enseñanza. Shalom, bendiciones y feliz día o feliz noche.